Seguimos con más en este mediodía. Nos vamos a meter en lo que es la columna de cada día viernes con Germán Mangioni, con siempre un tema que tiene que estar relacionado con lo que es la política, la economía y demás. ¿Cómo te va, Germán? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bien, bien, gusto. Y como vos decías, un tema que tiene que ver con la política y la economía y que tiene que ver con la región. Hace apenas una semana, Argentina vivía una de las corridas cambiarias más importantes de los últimos tiempos, ¿no? Recordemos el aumento del precio del dólar en más de 5 pesos, la devaluación del peso argentino en un episodio de corrida cambiaria de uno de los más importantes de los últimos tiempos. En medio de esa corrida cambiaria sucedió un hecho que ha llevado a una denuncia penal y que es lo que traemos hoy para contar aquí en el noticiero de hoy, y que tiene que ver con que entre jueves y viernes de la semana pasada, las empresas exportadoras de granos presentaron 8,5 millones de toneladas de grano en declaraciones juradas de venta anticipada, que es el mecanismo que se utiliza para registrar las ventas al exterior. Recordemos que cuando las empresas exportadoras de granos venden los granos, tienen después un año para hacer efectiva esa declaración. Declaran cuánto van a vender y en ese año hacen efectiva la declaración. Hasta ahí uno podría decir una operativa normal en lo que hace al mercado internacional de granos. ¿De qué es lo que charlamos hoy? Bueno, en realidad hay una denuncia realizada por el abogado porteño Marcelo Parrilli ante la Justicia Federal contra el ex ministro de Agroindustria, ex ministro porque ahora es secretario de Agroindustria, después que se han achicado varios de los ministerios nacionales, por el delito de tentativa de defraudación a la administración pública. Explicamos un poquito de qué se trata. Bueno, lo que dice el abogado Parrilli es que las empresas exportadoras de granos contaban con información privilegiada sobre la posibilidad de la vuelta del sistema de retenciones a productos como maíz y el trigo, que recordemos hasta la semana pasada estaban exceptuados de las retenciones, y la soja, que también ha sufrido algunos cambios en el esquema de retenciones, han aumentado las retenciones. Bueno, lo que denuncia Parrilli es que desde el Ministerio de Agroindustria se brindó información privilegiada días antes de que se pusieran en marcha las nuevas retenciones, y esto generó una ventana, se dice, para que las empresas pudiesen liquidar. Para tener una dimensión del volumen de lo liquidado, estamos hablando de 8,5 millones de toneladas de granos, más o menos el 10% de todo lo que se exporta en Argentina en un año. Bueno, esto pasó entre jueves y viernes. Las empresas que están involucradas en esta maniobra son empresas de aquí de la zona, la mayoría. Estamos hablando de Aceitera General Dehesa, de Oleaginosa Moreno, de ADM, de COFCO, Cargill, de LDC, de ACA y de Amaggi Argentina. La pérdida del Estado, por lo cual Parrilli acusa al ministro Echeverri de un perjuicio del Estado, estamos hablando que en la diferencia de las retenciones con la que se declaró el viernes, cuando quedó abierto el registro de exportaciones, que debería haber sido, como fue en otras ocasiones cuando hubo cambios, se cierra el registro, se producen los cambios y luego se abre el registro para que se exporte con los nuevos valores. Bueno, estamos hablando de que el Estado argentino, se calcula, perdió cerca de 200 millones de dólares que podría haber recaudado con el nuevo esquema de retenciones y que no va a recaudar a partir de estos 8,5 millones. La denuncia, decíamos, está hecha ante la justicia penal. Hacía un comentario que me parece interesante también Parrilli cuando hacía la denuncia y las declaraciones públicas. Esto también genera cierta indignación porque se da en el medio, por ejemplo, del achicamiento de todo el Ministerio de Agricultura, que ahora pasó a Secretaría, pero previo a esto venía con una cantidad de despidos por, decían los funcionarios, un déficit que tenía el Ministerio. Bueno, uno piensa cuánto se podría haber cubierto de ese déficit, ¿no? Con 200 millones de dólares. Las empresas dieron una respuesta al respecto, una respuesta en un comunicado, las cámaras aceiteras, planteando que todo lo que hicieron está dentro de la ley, que van a poner a disposición todos los documentos necesarios para que esto se aclare y que, bueno, operaron en el marco de lo que legalmente estaba hasta ese momento establecido. Lo que van a tener que explicar ahora, y va a andar por ahí la investigación, es si son poseedores de los granos que dijeron declarar. Ahí podrían decir, en legítima defensa de las empresas, bueno, nosotros ya lo habíamos comprado los granos con una retención,
lo queremos vender con la misma retención, por eso lo vendemos antes. Si no, si estamos hablando de granos a los que tienen que hacerse ahora, estamos hablando de una diferencia mayor, porque a los productores le van a comprar y le van a descontar el nuevo esquema de retenciones. Esa va a ser la discusión ahora. El Estado, por su parte, la respuesta que ha habido desde Agroindustria es que se va a emitir una resolución, se emitiría, siempre lo ponemos en potencial, que dejaría sin efecto todas las declaraciones de jueves y viernes o parte de esas declaraciones para tratar de subsanar el error. Para cerrar, dejamos una incógnita y una preocupación en torno a esta posibilidad de que el Estado actúe con retroactividad, porque no es la primera vez que sucede. Si recordamos, en el año 2007, en pleno conflicto del campo por la 125, ocurrió algo similar cuando fue el cambio de retenciones del 27% al 35%, que fue lo que desató la pelea del gobierno con el campo en aquel momento. Bueno, en aquella fecha, también con rumores, que uno dice más que rumores, nadie vende por rumores. Con alguna información concreta, las exportadoras en aquel momento se apuraban a adelantar 18 millones de toneladas de granos al esquema del 27% y después la vendieron al esquema del 35%. Una diferencia que le sacaron a los productores y que además se perdió el Estado. Como hubo también, como ahora, una denuncia penal en aquel momento del diputado Cafiero, se aplicó lo que se conoce como la ley Raimonda, que con retroactividad dejaba sin efecto esas retenciones, y hubo una serie de juicios a las empresas. Digo, uno no tiene muchas expectativas porque hemos seguido en estos años, justamente hacíamos un informe hace muy poco tiempo de esto, ¿qué fue de aquellos juicios que el Estado le inició en 2007, estamos hablando hace 10 años atrás, a las empresas? Bueno, salvo algunas excepciones, salvo algunas empresas, la mayoría de esos juicios no se pagaron, la plata no se devolvió, y no solo eso, sino que esta misma semana, en medio de la corrida cambiaria, el gobierno de Mauricio Macri, por decreto, por una resolución en realidad, dejó sin efecto, por ejemplo, la deuda que había generado esa maniobra de 70 millones de dólares para la empresa Molinos, de Pérez Compán. Bueno, el gobierno esta semana dio de baja esa deuda, por lo cual uno no tiene muchas expectativas. Incluso en aquel momento se habló de crear una comisión en el Senado para investigar la operatoria. Bueno, obviamente eso quedó en el aire, quedó en la nada. Así que bueno, ahora será cuestión de esperar si esta vez el Estado puede subsanar lo que uno, pensándolo como una leche, piensa un error, pensándolo de mala manera, piensa una filtración, que el gran problema es que más allá de lo que ganen o pierdan estas empresas, que ganan millones, es un prejuicio para el Estado. Totalmente. En este nuevo esquema de retención entra el famoso 4 pesos por dólar, ¿no? El famoso 4 pesos por dólar. De ahí la cuenta, digamos, que da 200 millones de dólares de pérdida del Estado, que sería lo que ahora tributarían por esos 8 millones de toneladas que se exportaron el fin de semana pasado. Bien, bueno, lo bueno sería que liquiden también, ¿no? En algún momento, no que liquiden cuando quieran. También, pero bueno, también. Germán, gracias, Gracias a ustedes. Gracias por estar como cada viernes con nosotros. Nosotros vamos a compartir